El sobre, que yo sobre, la mesita del hospital, con un sonido seco que cortó el silencio como una hoja. Mis dedos temblorosos, marcados por las manchas de la edad y por las agujas de la hemodiálisis, vacilaron antes de tocarlo. Marcelo permanecía allí, de pie, sin mirarme directamente, con esa postura que yo conocía tan bien, la de quien ejecuta una tarea desagradable, pero necesaria. El olor metálico del hospital se mezclaba con su perfume caro, creando una atmósfera sofocante que parecía tragarse todo el oxígeno de la habitación. Firma esto, y desaparece. Ya has vivido demasiado. Las palabras salieron de su boca con la frialdad de quien comenta el tiempo. No había rabia, no había odio, apenas una indiferencia cortante que dolía más que cualquier grito. Mi corazón, ya cansado por los 82 años de vida, pareció detenerse por un instante. Allí estaba mi yerno, el hombre que mi hija había elegido para compartir la vida, entregándome mi sentencia de muerte con la misma naturalidad con que se entrega una factura por pagar. Dentro del sobre, como descubrí momentos después, con manos que apenas podían sostener el papel, estaba un documento de renuncia a tratamiento médico. Cada línea era un clavo en mi ataúd, cada cláusula una palada de tierra sobre mi existencia. Pero lo que más me apuñalaba era la segunda parte, la transferencia de mis pocos bienes, la pequeña casa donde crié a Clara sola y el terreno que mi difunto esposo había dejado, directamente para mi hija, sabiendo que en la práctica todo caería en manos de él. Lo que Marcelo no sabía, mientras me observaba con esos ojos calculadores esperando mi firma, era que una pequeña figura se escondía detrás de la cortina del hospital. Laura, mi nietecita de 9 años, sostenía su diario contra el pecho, los ojos muy abiertos de una niña que acababa de presenciar algo que su mente joven aún no podía procesar completamente, pero que su corazón puro sabía que estaba profundamente mal. Mientras el silencio se extendía entre nosotros tres, yo, Marcelo y la presencia oculta de Laura, mi mente voló hacia atrás en el tiempo, como una mariposa herida, buscando refugio en las flores ya marchitas de sus recuerdos. Era 1963, cuando enterré a mi marido Juan. Clara tenía apenas 8 años, la misma edad que Laura tiene hoy, y lloraba aferrada a mi falda negra, mientras yo trataba de ser fuerte por nosotras dos. Juan había muerto joven, víctima de un accidente en la fábrica donde trabajaba como soldador. El olor a metal caliente y aceite siempre me recordaba a él, así como la forma cariñosa con que llamaba a Clara princesita todas las mañanas antes de salir al trabajo. Nos quedamos solas, dos mujeres contra el mundo. Yo trabajaba como costurera durante el día y limpiaba oficinas por la noche, mientras Clara estudiaba. Mis manos, que hoy tiemblan sosteniendo este papel maldito, eran entonces firmes y hábiles, danzando sobre los tejidos y creando vestidos de novia, ropas de bautizo, disfraces para fiestas patrias. Cada puntada era una oración, cada costura era una inversión en el futuro de mi hija. Recuerdo las noches en que Clara tenía fiebre y yo pasaba despierta, poniendo paños mojados en su frente, susurrando canciones de cuna que mi propia madre me había enseñado. Cuando creció y quiso estudiar pedagogía, vendí mi anillo de casamiento y el reloj de oro que Juan me había regalado en nuestro primer aniversario. Cada sacrificio valía la pena cuando veía el brillo en sus ojos al hablar sobre sus sueños de enseñar a los niños. Clara se graduó y pronto consiguió trabajo en una escuela privada. Fue allí donde conoció a Marcelo, un contador ambicioso que trabajaba en la administración. Era guapo, bien vestido, hablaba educadamente y parecía tener planes para el futuro. Cuando Clara me lo trajo para conocerlo, forcé una sonrisa y dije que parecía un buen muchacho. Pero había algo en sus ojos que me molestaba, una frialdad disfrazada de cortesía, un cálculo constante detrás de cada gesto gentil. Durante el noviazgo, Marcelo era atento conmigo, traía flores, preguntaba sobre mi salud, elogiaba mi comida, pero yo percibía cómo sus elogios sonaban vacíos, como si fueran palabras decoradas para una obra de teatro. Clara
Estaba demasiado enamorada para notarlo, y yo no tenía el corazón para destruir su felicidad, señalando defectos que tal vez fueran solo fruto de mi desconfianza de madre sobreprotectora. Se casaron en una ceremonia sencilla. Yo misma cosí el vestido de novia de Clara, cada perla bordada a mano con el amor de una madre que veía a su única hija convertirse en mujer. En la fiesta, bailé con Marcelo, y sentí como estaba impaciente para que terminara la música. Sus dedos tamborileaban discretamente en mi espalda, su sonrisa no llegaba a los ojos. En los primeros años de matrimonio, las visitas se volvieron menos frecuentes. Siempre había una excusa. Marcelo estaba cansado del trabajo, tenían compromisos sociales, necesitaban tiempo para ajustarse como pareja. Clara me llamaba por teléfono, pero yo percibía la presión en su voz, como si cada llamada fuera una concesión arrancada a duras penas. Entonces nació Laura, y mi mundo se iluminó nuevamente. Cuando sostuve a mi nieta por primera vez, sentí el mismo amor arrollador que había sentido por Clara décadas antes. Laura tenía los ojos curiosos del abuelo que nunca conocería, y la sonrisa dulce de la madre. Desde pequeña, parecía gravitar naturalmente hacia mí. Mientras otras niñas preferían juguetes electrónicos, Laura adoraba escuchar mis historias, ayudar a regar las plantas del patio, aprender recetas antiguas que mi abuela me había enseñado. Los fines de semana en que Laura se quedaba conmigo eran oasis de alegría. Hacíamos tortas juntas, ella embadurnada de harina de la cabeza a los pies. Yo le enseñaba canciones antiguas, ella me mostraba las canciones que aprendía en la escuela. Caminábamos tomadas de la mano por el barrio, ella contando sobre los amiguitos, yo recordando cómo era la calle cuando Clara era pequeña. Por la noche, antes de dormir, Laura se acurrucaba a mi lado, mientras yo contaba historias inventadas sobre princesas valientes y abuelas sabias. Pero a Marcelo no le gustaba esa cercanía. Veía en sus ojos la irritación creciente siempre que llegaba a buscar a Laura, y la encontraba reacia a irse. Comenzaron los comentarios indirectos, que yo mimaba demasiado a la niña, que estaba interfiriendo con su educación, que Clara necesitaba ser más independiente y no depender tanto de la ayuda de la madre. Las visitas fueron volviéndose más raras. Clara comenzó a inventar excusas elaboradas. Laura tenía muchas actividades escolares, estaban remodelando la casa, el tráfico estaba complicado para venir hasta mi barrio. Yo fingía creer, pero mi corazón se desgarraba un poco más con cada no disfrazado de tal vez la próxima semana. Fue entonces que mi salud comenzó a fallar. Primero fueron las piernas, que se hinchaban y dolían incluso después de poco esfuerzo. Después vino la falta de aire, que me despertaba de madrugada con la sensación de que me estaba ahogando en mi propio cuerpo. Los exámenes revelaron lo que ya sospechaba en el fondo del corazón. Mis riñones estaban fallando progresivamente. Señora, necesita comenzar hemodiálisis inmediatamente, dijo el doctor Méndez, un hombre gentil de mediana edad, que me recordaba un poco a Juan. Sin el tratamiento, tiene como máximo algunos meses. Clara lloró cuando supo del diagnóstico. Lloró de una forma que no había visto desde que era niña, con sollozos que venían del fondo del alma. Marcelo, a su lado, apenas movió la cabeza gravemente y murmuró algo sobre hacer lo que fuera necesario. Pero yo conocía ese tono. Era el mismo que usaba cuando hablaba sobre arreglar un electrodoméstico viejo, resignado, calculando costos y beneficios. La internación fue inevitable. Mi pequeño apartamento, que siempre había sido mi refugio, de repente pareció una prisión para alguien que necesitaba cuidados médicos constantes. Clara organizó todo con la eficiencia que yo le había enseñado, pero percibí cómo Marcelo supervisaba cada decisión, cada gasto, cada procedimiento médico como un contador auditando las finanzas de una empresa en quiebra. Y ahora, aquí estoy, con este sobremaldito en mis manos temblorosas, mientras el hombre que mi hija eligió para amar me ofrece la muerte como si fuera un favor. Marcelo mira el reloj en su muñeca, impaciente, como si mi decisión entre vivir y morir fuera apenas otro ítem en su agenda apretada. Señora Cándida, dice, usando ese tono falsamente respetuoso que siempre me irritó, usted sabe que el tratamiento es caro. Clara se está matando trabajando para pagar las cuentas médicas. Si usted firma esto, al menos ella se queda con alguna seguridad financiera.
Es lo mínimo que puede hacer después de todo lo que ella hizo por usted. Sus palabras son como cuchillos envenenados, cortando por dentro. Está transformando mi amor por Clara en un arma contra mí misma. Está haciendo parecer que mi supervivencia es un acto de egoísmo, que mi muerte sería un regalo generoso para mi propia hija. Pero es en ese momento que la cortina se mueve ligeramente y veo un pedacito del vestido rosa de Laura. Mi nieta está allí, presenciando todo, y de repente ya no soy apenas una mujer vieja y enferma frente a un depredador. Soy la abuela de Laura, la madre de Clara, la viuda de Juan, la hija de mis padres, la nieta de mi abuela. Soy una cadena de amor que se extiende a través de las generaciones, y no puedo permitir que esa cadena sea rota por la avaricia de un hombre frío. Esa noche, después de que Marcelo se fuera murmurando amenazas disfrazadas de preocupación, algo extraordinario sucedió. Laura, que debería estar en casa durmiendo, apareció en el hospital acompañada de la enfermera Sandra, una joven de cabellos rizados que siempre trataba a los pacientes con cariño genuino. Abuela, susurró Laura, acercándose a mi cama con los ojos brillando de determinación. Traje algo importante. En sus manos pequeñas estaba la vieja caja de madera que yo guardaba en el armario de mi habitación. ¿Cómo había logrado llegar hasta mi casa y volver con Sandra? ¿Cómo una niña de 9 años había organizado esta pequeña misión de rescate? Esas preguntas se disolvieron cuando vi lo que Laura sacó de la caja, el diario de guerra de mi Juan. Había olvidado que estaba allí, medio escondido entre fotografías amarillentas y cartas de amor escritas a mano. Juan siempre había sido tímido para hablar sobre la guerra, pero escribía sobre sus experiencias con una honestidad brutal. Y allí, en una entrada fechada en marzo de 1944, estaba la historia que nunca supe que él había registrado. Hoy conocí a un ángel, leía Laura con su voz de niña, pero pronunciando cada palabra con cuidado reverente. Cuando las bombas cayeron sobre el hospital de campaña, todos corrieron a protegerse, todos, menos una joven enfermera de cabellos negros y ojos determinados. Volvió 3 veces al edificio en llamas para cargar soldados heridos que no podían caminar. Salvó mi vida y la de 2 compañeros más. Su nombre es Cándida, y me voy a casar con ella tan pronto como termine esta guerra. El silencio que siguió a la lectura de Laura fue diferente del silencio pesado que Marcelo había traído. Era un silencio de reverencia, de descubrimiento, de amor redescubriendo sus propias raíces. Sandra se secaba los ojos discretamente. Otros pacientes en la habitación habían detenido sus conversaciones para escuchar, y sentí como si viera mi propia vida a través de un prisma nuevo. La abuela fue una heroína de guerra, declaró Laura con la certeza absoluta que solo los niños poseen. Y los héroes no se rinden. Fue Sandra quien llevó el diario al doctor Méndez. Fue el doctor Méndez quien se lo mostró a la directora del hospital. Y fue la directora, doctora Beatriz, una mujer elegante de 60 años, quien vino personalmente a mi habitación al día siguiente. Señora Cándida, dijo, sentándose en la silla al lado de mi cama, con la misma delicadeza que se usa para conversar con la realeza, no sabía que teníamos una veterana de guerra entre nuestros pacientes. Una veterana que salvó vidas cuando apenas pasaba de los 20 años. La historia se extendió por el hospital como fuego en pasto seco. Los enfermeros comenzaron a saludarme en los pasillos con un respeto nuevo. Otros pacientes venían a conversar conmigo, queriendo escuchar historias de la guerra que yo misma no sabía que eran tan importantes. Un periodista local apareció para hacer una nota sobre la mujer que vivió mucho y salvó a muchos. Pero fue cuando Clara apareció en el hospital, trayendo a Marcelo arrastrando los pies con una expresión que nunca había visto en el rostro de mi hija, que supe que algo fundamental había cambiado. Clara sostenía una copia del periódico local con mi foto en primera página, y sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo y furia que me recordó a la niña determinada que había sido en la infancia. Mamá, dijo, ignorando completamente a Marcelo, que se encogía detrás de ella como un perro sin gracia. No sabía. Nunca supe que usted había sido enfermera en la guerra. ¿Por qué nunca me lo contó? Era una pregunta justa.
Durante todos esos años, había guardado esos recuerdos como si fueran secretos demasiado peligrosos para ser compartidos. Tal vez porque la guerra me parecía una pesadilla distante que no valía la pena resucitar. Tal vez porque no me consideraba una heroína, apenas una mujer joven haciendo lo que necesitaba ser hecho. O tal vez porque, después de toda una vida siendo apenas mamá y abuela, había olvidado que un día también fui Cándida, la mujer que corría hacia el peligro cuando todos corrían en dirección opuesta. No pensé que fuera importante, mentí, porque la verdad era que me había olvidado de mí misma a lo largo de los años de cuidar a otros. Clara se volteó hacia Marcelo con una furia controlada que me llenó de orgullo y aprensión al mismo tiempo. En ese momento, vi que ya no era más la esposa sumisa que aceptaba las decisiones del marido sin cuestionar. Era mi hija, la niña valiente que había criado, redescubriendo su propia fuerza. Explícame, dijo, con una voz baja y peligrosa, cómo tuviste la audacia de pedirle a mi madre que renunciara al tratamiento. Explica cómo pensaste que tenías el derecho de entrar a esta habitación y humillar a una mujer que salvó vidas cuando tú ni siquiera habías nacido. Marcelo trató de argumentar, trajo números, habló sobre costos y realidad financiera, pero sus palabras sonaban huecas frente a la nueva Clara que había emergido, como una mariposa saliendo de un capullo que por mucho tiempo la había mantenido prisionera. Ella lo interrumpió con un gesto que no admitía contestación. «Quítate de mi camino», dijo. «Voy a cuidar a mi madre contigo o sin ti, y si no puedes aceptar eso, entonces arréglate solo». En ese momento, supe que había criado bien a mi hija. Todos los sacrificios, todas las noches en vela, todos los vestidos cosidos a la luz de vela habían valido la pena para producir esta mujer fuerte que estaba frente a mí, finalmente libre de las ataduras de un matrimonio que la disminuía. Marcelo intentó algunos argumentos más, apeló a la razón, habló sobre decisiones maduras, pero cada palabra solo cavaba más profundo su propia fosa. La enfermera Sandra, que se había convertido en nuestra aliada silenciosa, apareció con los papeles del alta médica y una sonrisa que no disimulaba su satisfacción al ver a ese hombre pequeño siendo puesto en su debido lugar. Laura, durante todo ese intercambio tenso entre los adultos, permaneció a mi lado sosteniendo mi mano con la fuerza sorprendente de sus manos pequeñas. Había sido la catalizadora de toda esa transformación, la niña sabia que logró ver a través de las mentiras de los adultos y encontrar la verdad enterrada en una caja empolvada. «Abuela», susurró en mi oído mientras Clara organizaba mi salida del hospital, «voy a escribir un libro sobre ti. Se va a llamar La mujer que vivió mucho, y todo el mundo va a saber que eres una heroína». Esa promesa infantil me tocó más profundamente que todos los homenajes del hospital. Era como si Laura me estuviera devolviendo mi propia historia, recordándome que yo era más que apenas una abuela enferma esperando morir. Las historias como esta, de mujeres comunes que descubren fuerza extraordinaria en los momentos más difíciles, merecen ser contadas y recontadas. Si crees que cada vida tiene valor, y que el amor verdadero siempre vence, suscríbete al canal para seguir más relatos que celebran el coraje silencioso de las mujeres que cambiaron el mundo a su alrededor. Una actitud valiente a la vez. La adaptación a la nueva vida no fue fácil. Clara decidió separarse de Marcelo definitivamente, un proceso doloroso pero necesario como una cirugía que remueve un tumor. Él trató de luchar por la custody compartida de Laura, pero su propia avaricia lo traicionó cuando los abogados descubrieron el intento de forzarme a renunciar al tratamiento médico. El juez no tuvo dificultades en decidir qué tipo de padre era realmente Marcelo. Volví a vivir con Clara y Laura en una casa alquilada más pequeña que las anteriores, pero infinitamente más llena de amor. Mis mañanas ahora comenzaban con el sonido de Laura preparándose para la escuela, sus risitas mientras Clara trataba de peinar sus rizos rebeldes. Yo ayudaba en lo que podía, doblar ropa, preparar el almuerzo, contar historias cuando Laura tenía pesadillas. El tratamiento médico continuó, subsidiado parcialmente por el hospital y parcialmente por una campaña de recaudación que la comunidad local organizó después de la nota en el periódico. Descubrí que nuestra ciudad tenía muchas más personas generosas de lo que imaginaba. Vecinos que apenas me conocían, aparecían con donaciones, tiendas ofrecían descuentos,
la farmacia consiguió precios especiales para mis medicamentos. Pero la mayor transformación no ocurrió en mi cuerpo, ocurrió en mi alma. Durante décadas, me había definido apenas por mis relaciones, esposa de Juan, madre de Clara, abuela de Laura. Ahora lentamente, estaba redescubriendo a Cándida, la mujer que existía independientemente de cualquier papel que ejerciera para otras personas. Comencé a escribir mis propias memorias, incentivada por Laura, que insistía en que debería registrar mis historias antes de que se escapen de tu cabeza, abuela. Los recuerdos volvían de a poco, como fotografías revelándose lentamente en una sala oscura. La guerra, la enfermería, los soldados que salvé, el miedo constante enmascarado por la necesidad de actuar, el amor joven por Juan creciendo en medio del caos. Laura, fiel a su promesa, realmente comenzó a escribir su libro sobre mí. Claro que, a los 9 años, su versión era más fantasía que biografía. Yo aparecía volando sobre campos de batalla y curando soldados con pociones mágicas. Pero el amor detrás de cada palabra inventada era absolutamente real, y yo guardaba cada página garabateada como si fuera un tesoro. Clara floreció sin las ataduras del matrimonio opresivo. Consiguió un trabajo mejor en una escuela privada, donde su experiencia y su nueva confianza impresionaron tanto a la directora que fue promovida a coordinadora pedagógica en apenas 6 meses. Por la noche, estudiaba para una maestría en educación, determinada a construir una carrera sólida que garantizara nuestra seguridad financiera. Mamá, me dijo en una de esas noches de estudio, quitándose los anteojos y mirándome con una seriedad cariñosa, te pido disculpas por haber tardado tanto en ver quién eres realmente. Por haber dejado que Marcelo me hiciera olvidar que no eres apenas mi madre, eres una persona completa con tu propia historia increíble. Esa conversación ocurrió 6 meses después de mi alta hospitalaria, en una tarde lluviosa en que Laura se había quedado dormida en el sofá mientras yo le leía. Clara se sentó a mi lado y por primera vez en años conversamos como dos mujeres adultas, no apenas como madre e hija. Hablé sobre mis miedos durante la guerra, sobre cómo conocí a Juan, sobre las dificultades de criarla sola, sobre los prejuicios que enfrenté como viuda joven en los años 60. Clara compartió sus propias luchas, la presión de ser esposa perfecta, el miedo de decepcionar las expectativas, la soledad de un matrimonio sin amor verdadero. Creo que aprendí contigo, dijo, que es mejor estar sola y ser verdadera consigo misma que estar acompañada y vivir una mentira. Esas palabras me llenaron de un orgullo diferente al que sentía cuando era pequeña y sacaba buenas notas en la escuela. Era el orgullo de ver que mi hija se había convertido en una mujer sabia, capaz de tomar decisiones difíciles y vivir con las consecuencias. Un año después de mi internación, recibimos una carta inesperada. Era de uno de los soldados que había salvado durante la guerra, un hombre llamado Alberto, que había pasado décadas buscándome a través de organizaciones de veteranos. Había leído la nota sobre mí en el periódico local, que terminó siendo republicada en varios otros lugares, y finalmente consiguió mi dirección. Querida Cándida, decía la carta, durante todos estos años, nunca pude agradecerte por haber arriesgado tu vida para salvar la mía. Me cargaste en tu espalda por casi 1 kilómetro hasta el puesto médico más cercano, mientras las bombas aún caían a nuestro alrededor. Gracias a ti, pude volver a casa, casarme, tener hijos, vivir una vida plena. Mis nietos tienen una bisabuela que adoran, y todo eso existe porque una joven enfermera valiente no me dejó morir en un hospital bombardeado. La carta continuaba por 3 páginas, contando sobre la vida que Alberto había construido, los hijos que había tenido, los nietos que había conocido. Al final, anexaba fotografías de toda su familia, sosteniendo un cartel que decía, «Gracias, Cándida». También había una invitación para visitarlos, con todos los gastos pagados, para una reunión de veteranos de guerra que ocurriría en su ciudad. Laura quedó extática con la carta. Para ella, era la prueba definitiva de que su abuela era realmente una heroína real, no apenas de las historias que inventaba. Clara lloró al leer los agradecimientos, percibiendo que su madre había literalmente salvado generaciones futuras de una familia entera. Decidimos aceptar la invitación.
Fue mi primer viaje en avión, a los 83 años, una experiencia aterradora y maravillosa al mismo tiempo. Laura sostuvo mi mano durante todo el vuelo, señalando las nubes por la ventana e inventando historias sobre personas que vivían en el cielo. La reunión de veteranos fue una experiencia surreal. Era una de las pocas mujeres presentes, y ciertamente la única enfermera civil que había servido en los hospitales de campaña. Alberto era ahora un hombre de cabellos blancos y arrugas profundas, pero sus ojos brillaron con lágrimas cuando me vio. «Salvaste mi vida», repitió varias veces, sosteniendo mis manos como si fuera un milagro materializado frente a él. «Salvaste mi vida y nunca pude olvidarte». Durante el evento, otros veteranos se acercaron para escuchar mi historia. Descubrí que muchos de ellos recordaban enfermeras valientes que los habían ayudado, pero pocos sabían los nombres de esas mujeres. Era como si fuéramos ángeles anónimos, apareciendo en los momentos más desesperantes y desapareciendo en la memoria nebulosa del trauma y la gratitud. Un historiador militar que estaba documentando el evento me pidió grabar un testimonio sobre mi experiencia como enfermera civil. Esa grabación terminó siendo usada en un documental sobre mujeres en la Segunda Guerra Mundial, y de repente me vi siendo entrevistada por periodistas y estudiantes interesados en historia oral. ¿Cómo encontró valor para volver al hospital bombardeado?, preguntó una joven estudiante de periodismo, sus ojos brillando con la sed de conocimiento que me recordaba a Clara a la misma edad. No pensé en valor, respondí honestamente. Solo pensé que había personas necesitando ayuda, y yo podía ayudar. Cuando ves a alguien sufriendo, no te detienes a calcular los riesgos. Simplemente haces lo que necesita ser hecho. Esa respuesta simple parecía fascinar a las personas, como si fuera imposible creer que actos heroicos pudieran surgir de motivaciones tan básicas como compasión y sentido del deber. Pero la verdad es que la mayoría de los héroes son personas comunes que, cuando llegan al límite, eligen hacer lo correcto en lugar de lo fácil. Cuando volvimos del viaje, nuestra vida había cambiado nuevamente. Invitaciones para conferencias comenzaron a llegar, programas de televisión querían entrevistarme, escuelas pedían que contara mi historia a los alumnos. Laura se ponía radiante siempre que me veía en televisión, grabando todo para mostrar a los amigos de la escuela. Pero lo más importante era que nuestra pequeña familia había encontrado un equilibrio nuevo y saludable. Clara estaba prosperando profesionalmente, Laura crecía rodeada de historias de coraje y amor, y yo había descubierto que aún tenía mucho para ofrecer al mundo. Una tarde, mientras ayudaba a Laura con la tarea de historia sobre la Segunda Guerra Mundial, me hizo una pregunta que me tomó desprevenida. «Abuela, ¿tienes miedo de morir?». La pregunta venía de una niña de 10 años, pero cargaba el peso de una filósofa adulta. Miré sus ojos serios, tan parecidos a los de Juan, y pensé cuidadosamente antes de responder. Tenía miedo, admití, especialmente cuando Marcelo me trajo ese papel en el hospital. En ese momento, me sentí como si mi vida no tuviera valor para nadie. Pero ahora entiendo que morir no es lo peor que le puede pasar a una persona. Lo peor es vivir sin saber quién eres realmente, o morir sin haber amado y sido amada de verdad. Laura procesó esa respuesta por algunos minutos, garabateando distraídamente en el margen del cuaderno. «Entonces ya no tienes miedo». «No exactamente», respondí. «Aún prefiero vivir, claro. Quiero verte crecer, quiero ver a tu mamá feliz, quiero terminar de escribir mis memorias. Pero si llega mi hora, me iré sabiendo que viví una vida llena de amor, y que dejo atrás personas que son mejores por haberme conocido. Eso no es poca cosa». 2 años pasaron desde esa conversación. Mi tratamiento continúa, mi salud se estabilizó, y nuestra vida encontró un ritmo tranquilo pero pleno. Clara se casó nuevamente, esta vez con Pablo, un profesor de literatura gentil y generoso que trata a Laura como hija y me trata como la matriarca respetada que merezco ser. No es el amor ardiente que tuvo en la juventud, pero es el amor maduro y compañero que sostiene toda una vida. Laura, ahora con 12 años, realmente está escribiendo un libro sobre mí. Ya no más la fantasía infantil llena de poderes mágicos, sino una biografía seria basada en entrevistas que me hace cada semana, grabando todo en un celular que recibió de cumpleaños. Me hace preguntas que me sorprenden por la profundidad.
Me fuerza a recordar detalles que pensaba perdidos para siempre. Abuela, me dijo la semana pasada, descubrí que no eres solo una heroína de guerra, eres una heroína de todos los días, porque criaste a mamá sola, porque me amas incluso cuando hago berrinches, porque no te rendiste cuando Marcelo quiso que murieras. Esas palabras, viniendo de una niña de 12 años, me tocaron más profundamente que todos los elogios de veteranos de guerra y periodistas. Era como si Laura pudiera ver a través de todas las capas de mi vida y encontrar el hilo dorado que conectaba todo: el amor incondicional, la persistencia silenciosa, el valor de continuar incluso cuando todo parecía perdido. El libro de Laura está casi listo. Pretende publicarlo cuando cumpla 15 años, usando el dinero que ahorró de mesadas y regalos. Clara dice que va a ayudar con los costos, y Pablo ofreció sus contactos en el mundo editorial. Pero lo más importante es que Laura está documentando no apenas mi historia, sino aprendiendo sobre la importancia de preservar las narrativas de las mujeres que vinieron antes que ella. Y si alguien, en algún lugar, está leyendo estas palabras y se siente invisible, olvidada, sin valor, quiero que sepa: tienes una historia importante que contar. Tienes amor para dar y fuerza para descubrir. Tienes el derecho de ocupar espacio en este mundo, de respirar este aire, de vivir esta vida plenamente. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. No firmes el papel que determina tu silencio. No creas cuando te digan que ya viviste lo suficiente. Porque la verdad es que mientras haya amor en tu corazón e historias en tu memoria, aún no has vivido lo suficiente. Aún tienes mucho para vivir, mucho para amar, mucho para enseñar a las generaciones que vendrán después de ti. Esta es la lección que aprendí a los 84 años de edad, cuando casi fue demasiado tarde. No somos apenas las hijas, esposas, madres y abuelas que fuimos para otras personas. Somos mujeres completas, con nuestras propias historias de valor, nuestras propias victorias silenciosas, nuestra propia capacidad infinita de transformar el mundo a nuestro alrededor a través del amor. Y eso, por sí solo, ya es razón suficiente para continuar viviendo, para continuar luchando, para continuar amando, para continuar siendo quienes realmente somos, hasta el último día de nuestras vidas extraordinariamente comunes e increíblemente preciosas.